Bueno, hola muchachos a todos, qué bueno verlos otra vez aquí en esta reunión. Qué bueno verles sus caritas preciosas, tan lindas, tan ¿Qué bellas, onda? tan ¿Qué onda? preciosas. Hola. Qué ¿Cómo les bonitos va? ojos tiene, compadre. Aquí estamos otra vez para esto último, ¿verdad, muchachos? Y echarle ganas ahí con una sonrisota bonita y preciosa, como siempre. A buena mañana. Claro. Buena mañana, muchas. Así Pues es. bueno, la verdad es que qué bueno tenerlos acá, muchas. ¿Cómo les ha parecido el curso? ¿Qué tal va este método de las clases online? O sea, ¿qué les parece? Yo siento que ha sido un poquito difícil para todos. Pues no hay como esta interacción licenciados, alumnos y pues en personal, yo siento que ha sido como un poquito difícil, ¿no creen? No sé qué Sí, la piensan. verdad. Difícil a Difícil. vos. Es que Ahí siempre le sí hace que falta, predominando más la teoría, ¿verdad? cabal. Es que siempre hace falta como esa interacción persona a persona o la atención que el licenciado te puede dar a vos ante ciertas dudas así. Entonces, Exacto. siempre cuesta como un cacho. Sí, totalmente. ¿Están listos para una preguntita que les tengo ahí, mucha? Y es la siguiente. Ya vas a empezar. Las Dale. Lo siento, Dale, a lo ver qué siento, onda. lo siento, pero yo tengo una duda y quiero que me la respondan para ustedes, ¿qué son las relaciones internacionales? A ver, cuéntenme. Esto ya lo tenemos en la punta de la lengua. Cabal. O eso creería yo. Pues así indagando un poco más y pues como dice Esther Barbé en su libro titulado Las relaciones internacionales, es un término que compite entre varias definiciones, ¿verdad? Pero así como te digo yo que indagando, la más acertada podría ser su definición como disciplina, que es la que investiga el mundo de las relaciones sociales, el desarrollo entre individuos, grupos o ya sea ambas, ¿verdad? Aceptando que las relaciones intergrupales ocupan un lugar preferente, las relaciones entre los estados. La verdad es que me parece muy acertada esa tu respuesta y pues complementándolo un poquito, pues sí, tienes razón, o sea, las relaciones internacionales pues al final de cuentas se basa, ¿verdad? En eso mismo, en las relaciones entre culturas, entre saber cómo son las políticas de otros estados, también el entender en cómo han llegado esas personas o pues esos estados y cómo podríamos nosotros también incluso abarcar o ayudarnos de eso para mejorar pues nosotros nuestro país, ¿verdad? Sí, perdón. Dale, Hola. dale. No, damas primero. Gracias. Caballeroso. Pues así como decía David, ¿verdad? Es que más que todo, así definiéndolo simplemente, pues se trata de la convivencia entre los individuos de los diferentes países o ya sea entre los países, ¿verdad? Para definirlo un poco más a nivel global. Pues sí, así es, pero sí, como es un campo relativamente nuevo, comparándolo con otros, ¿verdad? Como te involucras a nivel mundial, ya sea en cosas jurídicas, políticas o económicas, siempre tienes que estar atento ante esas cosas, ya que también las relaciones internacionales velan por los derechos humanos y tratan de buscar formas para ayudar a los países en vías de desarrollo, ¿verdad? Pero aparte de eso, también me parece interesante que las relaciones internacionales tienen interacciones directas con los estados, o sea, es muy cautivador ver eso en una manera que los analiza, ¿verdad? Les queda a todos cómo se analiza eso, ¿verdad? Si no, pues aquí tenemos una pequeña ruleta para preguntarle a alguien y que nos diga cómo se hace. Sí, ¿no? Que si usemos la ruleta, a ver, para Bueno, quebrar más el hielo. Creo que por acá la tengo a la mano mucha, pero A ver. vamos a ver, después de tantos análisis, a ver si se nos quedó cómo es que las relaciones internacionales analizan a los estados. Esperaría que sí se les haya quedado, entonces, a Mayrani. Ay, Te si tocó fuera a un ti. carro no me lo gano mucho. Bueno, pueden analizarse del nivel sistemático o sistémico. ¿Cómo era? Sistemático. Ambos, Bueno, pero es sistémico. sistémico. Bueno, ¿hay alguna diferencia entre ellos? Es lo mismo, sistemático, sistémico. Usted ya debería saber, ¿no? Estamos diría aquí, que sí. ¿verdad? El nivel estatal y el nivel individual, ¿verdad? Es de esas tres formas podrían ser. Estatal de un estado. Individual de persona. ¿Correcto o no? ¿Estoy en lo correcto o no? Sí, Sí, estás en lo correcto. Sí, Estás bien, es Mayrani. una forma de hacerlo. Sí. ¿Estás bien? todo bien. Estás bien. Pulgarcito arriba. Pulgarcito arriba. Muy bien, cabal, es bastante interesante cómo analiza los estados, porque y también la ciencia de las relaciones internacionales tiene como una gran utilidad en la comunidad internacional, porque así en lo personal yo tomo esta utilidad como tipo analítica,
porque se basa en la observación y con hechos particulares, ¿verdad? Y estos hechos podríamos tomar como los problemas internacionales o los conflictos que tienen un alcance global, que la mayoría buscan una solución, o al menos que se reconozca la importancia de sus dimensiones. Y para todo esto, cabal, pues se necesita saber estudiar las relaciones internacionales con las disciplinas que se apoyan, ¿verdad? Que es la economía, el derecho, entre otras que tienen como las mismas analogías para entender la realidad internacional. Sí, creo que sí, como decís, una de las utilidades ya como ciencia de las relaciones internacionales, creo que la describe bien David Sarkis, se me quedó bastante, cuando menciona Buen que... hombre, puchis. Después de tanto que lo preguntábamos, se te quedó. Cabal. Pero yo sí contestaba, por eso tengo mis puntas. Pues. Bueno, se hizo lo que se pudo, vamos. Sí, ahí se pudo. La cosa es que él menciona que como objeto de estudio es la realidad que se genera mediante las interacciones entre los actores internacionales, ¿va? Ese engloba eso. Y así también, como decía Marce, que es ya como ciencia, relaciones internacionales como ciencia, también tiene ciertos cimientos o sus cimientos principales en otras disciplinas más tradicionales, ¿no? De ciencias con mayor tiempo de existencia anteriores a las relaciones internacionales, ya que también Sebas mencionaba de que es una ciencia ya muy joven, ¿no? Y ya como ciencia de relaciones internacionales ya se puede saber el cómo, de dónde, por qué y el hacia dónde se dirige la materia de estudio, que en este caso sería el sistema internacional y las mismas interacciones de los actores internacionales, ¿verdad? Y eso sí, como una disciplina, como una ciencia, también hay bases teóricas, ¿verdad? Hay teoría y se usan para lo mismo, para entender El porqué cómo de se las interactúan, cosas. ¿va? Ajá. Ya con estas teorías ya se crea esa ciencia. Y recordarán ustedes también la ciencia en minúscula, que es la práctica de esta misma disciplina que estudia las interacciones de los actores internacionales. Y eso sí, la persona que lo hace, el internacionalista, tendría que tener como sin ideología personal, ¿no? O sea, neutral, ¿verdad? Para entender lo que sucede. Y así de esta forma guiar de las acciones, de las políticas de los actores internacionales con el fin de que el mundo mejore, ¿va? Eso lo podría... Totalmente de acuerdo con vos, Mano, porque al final, como entendimos que la ciencia de las relaciones internacionales es bastante importante, pues porque estudia las interacciones entre los estados, entre los países o los actores, que como los podríamos llamar de alguna u otra manera, ¿va? Y cómo es que también funcionan los sucesos y todo lo demás a nivel mundial, porque por ejemplo, cómo es que algo que pasa en cierto país, en este caso en China, al final puede terminar afectando a Guatemala o a toda Centroamérica en los precios, en las materias primas o cosas así, en los tratados y demás. Pues es interesante cómo es que la ciencia de las relaciones internacionales al final lo estudia, lo analiza y lo explica e interpreta para que todos aquellos que pues no tengan un conocimiento tan amplio de todo esto internacional pues lo puedan comprender y puedan saber por qué el costo de este producto está tan caro, vamos, o por qué, digamos, el precio de la gasolina incrementó, que al final de cuentas pues los tratados o las interacciones entre estos estados es lo que conlleva a el incremento de ciertas cosas o ciertos productos nuevos. Y como el licenciado también mencionaba, esto sucede porque al final de cuentas los estados siempre son cambiantes, es como un organismo vivo, vamos. Cada año van a ir como incrementándose nuevas políticas, nuevos costos Claro, o cosas así. es cambiante, entonces, ¿va? sí, es cambiante. Entonces, al final de cuentas, el internacionalista es el que tiene que estudiar eso basado en su ciencia, vamos, para poderlo explicar y poder saber cuál es ese cambio que se está generando a través del tiempo. Eso es lo que... Una creería. analogía que veo con lo que dijiste es lo que sucede en el macrocosmos afecta al microcosmos, ¿no? O sea, Claro. lo que afecta al sistema internacional lo afecta a pequeños individuos, ¿no? O a estados. Exacto. De acuerdo con esos. Sí, pero también hay que tomar en cuenta que pues dentro de esta comunidad internacional existe un brutal contraste, entonces todos los que participan en ella tienen necesidades totalmente diferentes, entonces yo sí creo que una de sus principales utilidades es comprender e interpretar la realidad del mundo. Totalmente sí, de acuerdo. efectivamente. Yo creo que para que tengamos más abertura a nuevos temas, hacemos la ruleta, a ver quién le toca la chibolita otra vez. Seguro. Vamos a ver. Pero que nos comente así como que a ver qué tema le pareció interesante, ¿no? Pienso yo. Sí, a ver. Le corresponde a Sebastián. Eso, venga, Sebas. Saque la carta. Me da risa la cara que todos hacen así como que esperando a ver a quién le toca. Porque si fuera un final, decís vos. Sí, como que si fuera el final. Que fuera un Chan, video al chan, final. chan. Ajá. Pero a ver, Sebas, Tan, algún tema tan, que te haya tan. parecido interesante o que nos quieras comentar. Sí, sería que mi interés es conocer la perspectiva de un internacionalista, ¿verdad? Su perspectiva busca comprender el sistema como una totalidad y en función de sus dinámicas propias, ¿verdad? No sé si me están cachando aquí. Sí, dale, dale. Sí. Sí. Sí, entonces es que me quedo perdido aquí, chispi. Tranquilo. Son los nervios.
donde... Sí, son donde No, sí, yo creo que también, o sea, la perspectiva de un internacionalista tiene que ser, pues, objetiva, ¿verdad? Mucho, o sea, no solo como valerse por sus, creencias o por propias sus opiniones. beneficios, no creencias, más por sus beneficios, ¿no? Ok, También las creencias tienen que ver mucho, pues por lo mismo, ¿verdad? También hay que ver lo de las culturas y todo eso, pero claro, claro. creo yo que el encontrar como el punto medio o ser como lo diplomático en esa parte y encontrar el punto medio de las cosas es lo que hace a un internacionalista, ¿verdad? O sea, ser político hasta cierto punto. Yo creo que también el internacionalista, como es una ciencia joven, mucha, creo que tiene mucho por explorar. Pero qué tan joven. 1919, ya en la cátedra como tal de relaciones ¡Hala, internacionales. sí! Se le quedó, se le quedó. Ya aprendió. Después de la Segunda Guerra Mundial. Bien, con los de la tratados primera. La comerciales. segunda, mijo, ¿qué pasó, La máster? segunda. Se puso nervioso. Casi. Segunda Guerra Mundial. Wow, no sabía. Qué ídolo. Rayos. Aprendí malas fechas, entonces yo. Perdone, profe de historia, le fallé. Cabal. No, pero sí, bastante interesante la perspectiva del internacionalista. Pero bueno, Bueno, pues y entonces siguen surgiendo algunas dudas, ¿verdad? Siempre. Después de toda la conversación que hemos tenido. Siempre. No sé si ustedes cuando les preguntan qué están estudiando y dicen relaciones internacionales, vienen y les preguntan por qué estudiar relaciones internacionales, porque creo que es una de las preguntas que surge. Entonces, no sé si Jaycee, ¿qué pensás? Pues yo en lo personal considero que estudiar tal vez relaciones internacionales, más que todo, pues nos permite poder conocer el mundo de una mejor manera y asimismo pues también tener una visión amplia sobre lo que es la sociedad, ciertos aspectos políticos y obviamente pues todo esto a nivel nacional e internacional, siempre pues cumpliendo con algunos requisitos que nosotros los vamos a ir adquiriendo conforme al estudio de esta carrera, ¿verdad? Sí, yo estoy totalmente de acuerdo con lo que mencionó Jaycee. Yo considero que alguno de los requisitos sería conocer la cultura y la realidad de otros países, poseer como la habilidad de ser sociables e incluso tener un amplio conocimiento de idiomas. También como entender las necesidades de las sociedades, siempre con el objetivo de buscar un beneficio para ambas partes. Otro requisito sería como tener la facilidad de asimilar información, analizarla y lograr sintetizarla para también poder plantear otras alternativas de soluciones a problemas internacionales. Pues como dicen mis compañeras, hay varios requisitos pues importantes. Para mí, uno que podría ser importante sería crear estrategias y plantear políticas que rijan pues las relaciones del país, obvio, y se acomoden pues a un mundo globalizado y que está en un constante cambio. Esta ciencia, perdón, constantemente necesita nuevos investigadores, nuevos asesores, nuevos analistas que pues puedan ir comprendiendo o entendiendo cómo va funcionando la lógica del nuevo sistema internacional. Entonces siento que esta carrera sí tiene demasiado futuro, o sea, tiene muchísimo futuro por delante y tiene demasiado campo en el cual poder desenvolverse. Estoy hablando que es pues, mundial, ¿no? Totalmente de acuerdo. Sí hay trabajo, hay esperanza. Esperamos. Que unos digan que no. Acaba. Bueno, la verdad, muchas de que sí es bastante interesante conocer sobre las relaciones internacionales. Eso es un tema bastante amplio, a pesar de que la ciencia es joven. Pues la manera en que, como ciencia, analiza los estados y la forma de contribuir a los mismos, pues además de escucharlos a cada uno de ustedes, pues su manera de pensar, su opinión. Y pues ya que gracias a LIC nuestras perspectivas del mundo internacional pues fueron evolucionando y pues poco a poco madurando. Claro. Claro que sí. Es que es bastante interesante ver cómo al principio que, supongamos, empezamos a hacer los análisis, la perspectiva que teníamos internacionalmente y la perspectiva que tenemos ahorita totalmente, ¿va? Ahí sí que, como Es un gran dijo, cambio, así somos. sí, es un gran cambio. Entonces, todo genial. Los felicito a todos por eso. Interesante escucharlos, pero se nos va a acabar el tiempo de Zoom. Entonces, no sé, ¿quieren decir algo? Bien, Antes de pues finalizar. no, nadie. Yo también los quiero, Dale, gracias. dale. Un abrazo, un beso, Pues, nada. entonces Adiós. quiero terminar la conversación diciéndoles, ¿verdad? Que me voy a poner emotiva. Que este tiempo trabajando juntos pues fue bastante genial y pues espero
que en algún futuro, no muy lejano, podamos coincidir para volver a trabajar juntos, ¿verdad? Así que Espero ver. no es un adiós, es un hasta pronto. Ah.